Bueno, ahí se está grabando, así que estamos cuando ustedes digan. Eh, Siempre la pregunta de siempre, ¿puedo compartir pantalla? Por más que uno pueda compartir pantalla. Creo que se ve por ahí. Voy a ubicar esto por acá. Me molesta un poco. Ahí estamos. Yo no sé si alguien pudo ahí llegar a leer el capítulo 2 del libro de Hebreos. Yo la verdad que tampoco. Vamos a tratar de verlo un poquito hoy. De alguna manera, ya también se nos había compartido el jueves pasado, David nos había compartido ahí el capítulo 1. No sé si alguien se acuerda o recuerda algo respecto al capítulo 1. Si alguien se acuerda algo, por favor que me ayude un poquito. Así también tratamos de recapitular, de recordar lo que David nos había comentado. Genial, David, ¿les quedó recontra claro? Ahí veo que te conectaste. ¿Sí que? Acá Cristi quiere hacer un comentario. Dale. Habíamos hablado respecto de que Jesucristo fue el lenguaje de Dios. En concreto es. Genial. David varias veces nos repetía esa expresión diciendo de que Cristo era el lenguaje de Dios. Y hoy nos toca el capítulo 2 del libro de Hebreos. La idea es poder también esquematizarlo un poquito, esbozarlo un poquito, así como también David lo está haciendo. Después, las cuestiones más Te tiro específicas. tres ahí. ¿Cómo? Te tiro tres. Los tres niveles eran, ¿no? Jesús como el lenguaje de Dios, la iglesia que incorporaba la lengua de Dios y cada uno de nosotros hablaba a Jesús en su vida. Genial, genial. Vos sabés que vos dijiste 3 y yo entendí que dijiste capítulo 3. Y dije, por un momento dije, me equivoqué de capítulo que me dijo David. Por un momento hasta que se me hizo un nudo en la garganta. Bien ahí, genial. Entonces, Cristo, el lenguaje de Dios, la iglesia replicando o hablando a Cristo, y después nombrabas un punto más que no estoy recordando, pero iba también de la mano. eh, Cada uno de nosotros hablando a Cristo. Genial. Ahí cada vez de lo macro a lo micro, ¿no? Y de alguna manera hoy nos toca el capítulo 2. La idea de nuevo es poder esbozarlo un poquito, poder estructurarlo y poder ver acerca de este capítulo. Versículo 1 del capítulo 2 va a ser nuestra premisa, ¿sí? La primera cuestión a tener en cuenta para poder seguir viendo no solamente el capítulo 2, sino en sí es digamos, una recomendación, una premisa para todo el libro en sí. Si alguno puede leer el versículo 2, yo sé que por ahí hay un poquito de delay y cuestiones así, pero así no se vuelve tan monótona mi voz. Versículo 1 del capítulo 2. Cualquiera que tenga. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Genial. Dice entonces ahí el pasaje como premisa, como cuestión a tener en cuenta en forma primordial, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y seguido a eso, habla de una advertencia. Dice, no sea que nos apartemos. ¿Dice así el versículo? Versículo 1. Decíamos que la primera parte decía es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La segunda parte hay una advertencia, dice no sea que nos apartemos. ¿Dice así el versículo? Si alguien me quiere responder. El mío dice extraviemos. Genial, genial. No dice que nos apartemos así como, bueno, te vas de un lado a otro, sino que por ahí la versión que leyó papá es un poquito más, como que va más allá. No dice no sea que nos apartemos, no sea que caigamos, no sea que nos vayamos para otro lado, sino que dice no sea que nos deslicemos. Y de alguna manera yo pensaba en esto, en dos cuestiones, porque la palabra ahí, la idea de deslizarse, es la idea de cuando un barco va a la deriva. Es como cuando un barco
pierde el control por ya sea una tormenta o lo que fuere, y no es que el barco se hundió, pero sí está corriendo el riesgo de quizás poder agarrar y chocarse contra algo o hundirse. De alguna manera, la idea es esa pérdida de control. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes, ahí por la calle Córdoba, casi Junín, al lado de Summer, hay un piso de parqué, un lugar que hay hace unos, no sé, 2 o 3 años. Y hay un piso de parque, y cada vez que llueve, me pasó 2 veces que me resbalé mal. Y en ese momento en el cual uno se resbala, uno no es que dice, ay, bueno, voy a dejar de resbalarme. Uno no puede decir, no quiero resbalarme más, voy a pararme bien. No. Uno agarra y trata de hacer movimientos extraños con el cuerpo con tal de no caerse. Uno puede quizás evitar no caerse, pero una vez que uno se desliza, pierde el control. Ya se deslizó, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces el autor va un poquito más allá. No dice no sea que nos apartemos, no sea que nos vamos para otro lado, no sea que nos deslicemos, que perdamos el control. Y empezábamos diciendo que es necesario, para no correr ese riesgo, que con más diligencia, que le demos más importancia aún, y con ello atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y cuáles son estas cosas que hemos oído? David nos compartía la vez pasada que en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo. De manera que ahora ya no oímos por medio de los profetas, sino que en estos días dice que nos ha hablado, nosotros escuchamos por medio del Hijo. Y me gustaría por ahí nombrar algunas cuestiones que el autor en toda la carta va a tener en suma importancia. El autor una y otra vez va a hablar de la superioridad de Cristo. Estas cosas que él va a pedir que los judíos le den atención, que le presten algo, o sea, con una importancia muy específica, es justamente aquel tema principal del cual va a hablar en Hebreos, que es de la superioridad a Cristo. Vemos ahí en los titulitos que por ahí nos ayudan bastante, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es el superior en toda la creación, que Cristo es el superior a Moisés, que es superior a Abraham, que es superior a los sacrificios, e incluso como sacerdote también es superior. De manera que muestra esta superioridad en todo sentido. Y en el capítulo 1, estas cosas que hemos oído, que decíamos hace un ratito, que tenemos que prestar atención, es que estamos hablando, capítulo 1, versículo 4, recordando ahí también lo que David nos mencionaba, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos habla de 2 cuestiones. Una, de una persona superior. Si por ahí agarramos y hurgamos un poquito en lo que era la historia judía, ellos le tenían un montón de aprecio, digamos, como que consideraban muy importante a los ángeles. Incluso consideraban que las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, le habían sido dadas a Moisés por medio de ángeles. Lo dice también ahí en Deuteronomio. Y por eso le daban tanta importancia a los ángeles, tanta importancia a Moisés, a Abraham, porque no solamente eran personas, digamos, espirituales, personas dadas a Dios, sino que eran próceres en la historia del pueblo de Israel. Entonces agarra y el autor confronta, digamos, a ese superior o a cada uno de sus superiores y dice, acá hay una persona superior. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Hablamos entonces de una persona superior, para recapitular un poquito, y después dice que heredó más excelente nombre que ellos. Hablamos de una persona que tiene un nombre superior. Dice ahí en el libro de Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y sigue diciendo el versículo. Ese nombre, intrínsecamente o inherentemente, tiene competencias que solamente son de Él. Ese nombre tiene todo el poder y, como dice también en Filipenses, implica que nosotros le adoremos, porque ese nombre se lo merece. A ver, hablando de esto de las competencias que decíamos, de que ese nombre tiene todo el poder, toda potestad. Javi en su trabajo, si le llega una boleta de alguien que no pagó durante varios meses, tiene la potestad de ir a cortarle la luz. ¿Sí?
Ahora imaginemos que yo sé que mi vecino, o que mi vecina que está conectada, no, mentira, Candela, ella sí paga la luz. Bueno, a mí también, yo también, que es como que no tengo el otro vecino del otro lado. Pero supongamos que yo sé que mi vecino no paga la luz. Yo, por más de que quiera cortarle la luz, no voy a poder porque no tengo la potestad. ¿Sí? Además de que me van a reventar si quiero cortarles la luz, no tengo la potestad de poder cortarles la luz. De la misma manera pasa con Cristo. Él tiene un nombre que tiene toda potestad. Es un hombre que puede hacer lo que le plazca. De manera que el autor, en ese primer capítulo, también habla de una persona superior, habla de un hombre superior, y en esta noche, también englobando y encerrando un poquito esto, vamos a considerar un mensaje superior, una salvación superior y, por último, un consuelo superior. Si alguno me quiere ayudar ahí a leer, no vamos a extendernos mucho, como dije al principio, versículos 1 y 2 del capítulo 2. Repetimos el 1 y volvemos, seguimos leyendo el versículo 2. Si alguno puede leerlo, en la versión que tenga, en la que quiera. Lo leo yo entonces. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, sigo leyendo el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y sigue ahí el versículo. Comienza ahí el versículo 1, de nuevo diciendo de que atendamos a esas cosas que hemos oído. Y decíamos ahí en el versículo 2 del capítulo 1 que Dios hoy ya no nos habla por los profetas, nos habla por medio del Hijo. Y como estamos hablando de una persona superior, el mensaje que Él nos da también es un mensaje superior. Si yo agarro mañana y le llamo a David y le digo: David, anda y atendé a tal paciente, no lo atiendas a Juan, atendelo a Pedro. David me va, seguramente, si es que me responde, me va a decir: a vos, o sea, no me interesa lo que vos digas. Pero si ese mismo mensaje se lo da su jefe, seguramente David va a atender a Pedro en vez de a Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje viene de otra persona, viene de una persona superior. Entonces el autor agarra y dice: atendamos a lo que dice Cristo, a estas cosas que hemos oído, porque este mensaje proviene de una persona superior. Decía al principio que el autor de los Hebreos constantemente agarraba y compara a todos esos íconos del pueblo de Israel, a todas esas personas e incluso los ángeles, a los cuales ellos tenían en gran estima, y muestra que Cristo es superior. Y entonces agarra y también vuelve a decir eso: tengamos más diligencias para escuchar a Cristo, tengamos más diligencia para escuchar estas cosas que hemos oído. Y esas cosas que hemos oído, hoy ya no se nos habla por medio de los profetas, dice, ahora oímos a Cristo mismo, al lenguaje de Dios por medio de Cristo, como decíamos la vez pasada. Y yo me preguntaba, vamos avanzando porque la idea no es tardar mucho, ¿cuánto atendemos al mensaje del Hijo? ¿Cuánto atendemos a esas cosas que Dios nos dice a través de Cristo? Y alguno dirá: bueno, Gabriel, estamos hace 18 jueves hablando de que ya no tenemos que seguir unas normas, y ahora tenemos que escuchar a Cristo en nuestras vidas, y ya lo escuchamos un montón de veces. Y sí, el Nuevo Testamento se cansa y lo dice un montón de veces a esto. Ya no seguimos únicamente, como dice ahí el versículo 2, esas palabras firmes. Muchos dicen que hace referencia a las tablas de la ley, ¿sí? Sino que escuchamos a Cristo. Y Cristo nos propone un mensaje que es gigantesco, que es superior. Muchas veces englobamos el mensaje de Cristo únicamente en la evangelización.
y decimos, Cristo vino a salvar, y solamente nos quedamos ahí. Y es cierto que Cristo en los evangelios pone un énfasis importantísimo en lo que es la salvación, y le da más importancia que a cualquier cosa, ¿sí? Pero también Cristo nos enseña un montón de principios, nos enseña un montón de cosas que no estaban escritas en las tablas de la ley. Un montón de cosas que no eran como se venían diciendo, que no la decían los profetas, que no la decían los ángeles, que solamente la podemos escuchar por medio de Cristo. Ese mensaje superior que de alguna manera a veces nos presenta controversias. Ese mensaje que a veces parece que nos presenta controversias, que nos parece contradicciones, que nos parecen cuestiones que nos cierran. Pero de alguna manera encontramos a Cristo quien nos da ese mismo mensaje. Y vuelvo a preguntar ese interrogante que por ahí se ve. ¿Cuánto atendemos al mensaje del Hijo? O si vamos aún más allá, ¿logramos escuchar diariamente al mensaje del Hijo? ¿Logramos escuchar qué quiere decirnos el Hijo en la mañana? ¿Qué nos quiere comunicar Dios? ¿O qué nos quiere comunicar el Padre por medio del Hijo? Una vuelta, creo que ya lo repetí, me acuerdo de una vuelta que lo había repetido un sábado, pero escuchaba a un autor que le preguntaban cuánto tiempo había que leer la Biblia. Y él agarraba y decía, hay que leer la Biblia hasta que a uno se le erice la piel. Puede ser que haya días que para escuchar al Hijo necesitemos 10 minutos, pero puede ser que hayan días que para poder escuchar este mensaje superior necesitamos más tiempo. Entonces, ¿cuánto es lo que trabajamos diariamente por escuchar ese mensaje superior que el autor nos dice, atendamos con más diligencia a estas cosas? Continuamos y decíamos no solamente un mensaje superior, sino que también en este capítulo encontramos una salvación superior. Capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? La argumentación no es tan compleja, digamos. El versículo 2 dice que, de alguna manera, si aquellos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, con un mensaje que era mucho más limitado, es decir, el de las tablas de la ley, ese comunicado por los ángeles, más específicamente por medio de Dios hacia Moisés, si aquellos que tenían un mensaje mucho más limitado fueron disciplinados por Dios cuando no lo escuchaban, ¿cuánto más el creyente que ahora tiene un mensaje completo? Estamos hablando, y dice ahí el versículo, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Y alguno quizás dice, acá está hablando de la salvación se pierde. Y no, la salvación, como dice ahí, es algo gigantesco, que empieza allá antes del Edén, que empieza antes de Génesis, que se confirma cuando nosotros aceptamos a Cristo, y que continúa su curso a lo largo de esta tierra mediante la santificación. Y a lo último se efectiviza cuando seamos realmente salvos de la ira venidera, dice ahí en el libro de Romanos. De manera tal de que, dice el autor, ¿cuánto estoy descuidando de mi salvación? Esta salvación superior, que es por medio de esta persona superior, que nos trajo un mensaje superior. Y yo también de alguna manera me preguntaba, ¿cuánto tiempo invierto para que Cristo moldee en mi vida? Hoy en día, cuando hablamos de la salvación en nuestras vidas, nos referimos también a la santificación. La salvación sigue su curso en nosotros por medio de la santificación. Es decir, cada día nosotros elegimos si estamos descuidando o no nuestra salvación. Como dice ahí Pablo en Filipenses, que no tenemos que descuidar nuestra salvación, sino que tenemos que atenderla, que tenemos que ocuparnos, dice él, con temor y con temblor. Pero no por el miedo, sino por darle importancia. Porque esta salvación proviene de un mensaje superior y porque esta salvación se extiende constantemente y sigue su curso a lo largo de nuestra santificación. ¿Cuánto estoy dejando que Cristo moldee mi vida? ¿Estoy descuidando mi salvación? Y llegamos a lo último. Dije que no me iba a extender demasiado y bueno, ya estamos pasando los 20 minutos. Llegamos a lo último, un consuelo superior. El capítulo 2 nos habla específicamente de esas cuestiones. Primero de ese mensaje superior, y de ahí también vuelve a argumentar la idea en los versículos 5 y también en adelante,
de que Cristo es superior a los ángeles. Y de que Cristo se hizo hombre. Y versículos 9 al versículo 11 también continúa hablando de todo lo que Cristo tuvo que padecer para poder lograr esta salvación que se extiende a lo largo de toda la historia y aún más. Pero llegamos al versículo 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante, no idéntico. Dice semejante ahí a sus hermanos, dice semejante y no idéntico porque la Biblia nos aclara un montón de veces que él fue igual en todo sentido, pero sin pecado. Él fue semejante en todo, pero sin pecado. Y no solo eso, sino que también compartía la naturaleza divina en él mismo. Entonces, dice ahí el versículo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ahí adelantando lo que decíamos al principio, ese sacrificio superior, ese sumo sacerdote que era mucho más superior, digamos, a todos los anteriores. Pero dice el versículo 18, continuando, pues en cuanto él mismo padeció, es decir, el Hijo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta reunión gratuita terminará en 10 minutos, $14,99. Dice ahí entonces ese versículo 18 que nosotros ahora tenemos un socorro, tenemos un consuelo superior. Ya no estamos en presencia de alguien que opina desde afuera. Ya no le podemos decir, no, mira Dios, vos no podés opinar porque no sos humano, porque no tenés idea lo que sufrimos acá el calor, lo que se sufre el hambre, lo que se sufre en las dificultades. Ya no podemos decir eso, porque Cristo también participó de la experiencia humana. Y eso mismo le hace poderoso para poder socorrernos, para poder consolarnos, para poder apoyarnos, ¿sí? Y podemos recurrir al Hijo, porque vivió la condición humana. No es de alguien, como decía recién, que habla de experiencias vagas, sino de alguien que puede socorrernos, porque vivió la experiencia humana. Vieron que generalmente uno tiende a decir, cuando alguien viene a contar los problemas, uno dice, ah, sí, te entiendo. Uno se hace el superado como si ya pasó eso, como si ya vivió eso, o incluso muchas veces, sí, sí, no te preocupes que eso va a pasar, o como que de alguna manera uno se hace el superado, como que uno ya pasó esa experiencia y como que eso ya no es tan complejo. Y muchas veces lo hacemos y es recontra vago y hasta incluso lastima ese comentario. Bueno, dice acá el versículo que Cristo sí puede socorrernos, que Cristo sí puede consolarnos, porque Él participó de los padecimientos de la condición humana. Entonces, quería compartir esto en esta noche, poder volver a esta premisa inicial, recordando lo que decíamos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué cosas? Bueno, todo lo que estuvimos viendo el jueves pasado, todo lo que vimos hoy, y a esas cosas que nos son dadas y habladas por medio del Hijo. La advertencia es, no sea que nos deslicemos. Recapitulando un poquito, decíamos en el capítulo ahí 1 que encontramos a esa persona superior, al lenguaje de Dios, que es una persona superior, superior a los ángeles. A esa persona superior tiene un nombre superior. Y después también este capítulo 2 nos plantea un mensaje superior, no es un mensaje que se queda solamente en las tablas de la ley, sino que se extiende mucho más allá, como dice ahí en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 20, que dice, ya no estamos sujetos a tradiciones como no tomes, no manejes o no te conduzcas de esta manera. Porque dice que eso incluso incrementa los deseos, dice ahí el libro de Colosenses, sino que nos manejamos por medio de lo que Cristo nos va manifestando diariamente, por medio de lo que Cristo va reflejando diariamente. Y como decía en un momento, ya lo repetimos un montón de veces, ¿cómo podemos hacer entonces para agarrar y lograr escuchar al Hijo? Bueno, yo pensaba en esto que decía en un momento. ¿Por qué no leer la Biblia hasta que realmente se nos erice la piel? ¿Por qué no leer la Biblia dedicando un tiempo sin saber cuánto va a ser el tiempo? A veces uno dice, no, de tal hora a tal hora leo.
Pero, ¿por qué no leer sin saber cuándo va a ser el tiempo? No condicionar a que, no, el mensaje tiene que estar entre los primeros 40 minutos o dentro de los primeros 3 minutos. No, el Hijo se va a manifestar cuando nosotros lo busquemos sin, con una genuinidad, digamos, completa hacia Él. Entonces, decíamos un mensaje superior, una salvación superior, y decíamos en ese entonces que nos tenemos que ocupar de esa salvación, que tenemos que seguir el curso de la salvación mediante la santificación y dejar que Cristo nos moldee. Y por último decíamos de un consuelo superior. Ante las dificultades de la vida, el pasaje este nos dice, bueno, ahora ya Cristo participó de la experiencia humana. Cristo padeció, tuvo pruebas, fue tentado en la experiencia humana. Entonces, Él también puede socorrernos. Él también es poderoso para consolarnos y fortalecernos en nuestras dificultades y debilidades. Dejamos acá. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no tiene alguien una pregunta, también alguien puede terminar orando, pero de alguna manera ahí cerramos también la idea de este capítulo 2. No sé si alguien tiene algo para comentar. Néstor, si tenés algo que quisieras decir. Yo lo único que voy a decir es que me encantó, bueno, me gustó todo, tomé nota y me hizo bien, pero me gustó también esa expresión de que buscar al Señor hasta que se nos erice la piel, ¿no? Hasta sentir que nos está hablando. No como una temática de que cuánto es lo que voy a considerar, sino que el efecto que produce su palabra en mi vida, ¿no? Y a veces compartir ese efecto que está produciendo. No sé si hay alguien más que tiene algo para compartir, algo que preguntar. Hay unos minutos todavía. A mí me dejó pensando esta idea, por un lado, del mensaje de parte de Dios, y pensaba que Jesús, siendo el mensaje, lo difícil que vimos, que nos resulta incorporar a Jesús, ¿no? El mensaje incómodo y a veces molesto que tiene Jesús, porque a veces nos gusta más la visión de otros autores aún dentro de la Biblia y casi que no los podemos leer a través de Cristo. Me gustó mucho eso. Después lo de la salvación, también este planteo, ¿no? De la necesidad que tenemos, yo diría casi que de salvarnos de la salvación, ¿no? Como que nos quedamos tan centrados solamente en la salvación como bueno, aceptar a Jesús y te va a librar de tus pecados y después de eso ya no nos sirve más para nada, digamos, ¿no? Después de eso, sentémonos a esperar el fin. Y cuando vos traigas esta idea de la salvación como algo mucho más amplio, también me parece que implica pensarlo en toda nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en los proyectos, en todo, ¿no? Y después termina la idea de consolador, que a nosotros nos hubiera encantado que fuera el sanador, el curador, ¿no? El que te saca todas las dolencias, pero es solamente un consolador. Digamos, el consolador no quita lo que está haciendo doler, sino que ayuda con ese dolor. Así que me parece geniales las metáforas que usa acerca de Jesús, ¿no? Me voy a seguir con la tarta. ¿Alguna otra pregunta o apreciación? Todavía hay un par de minutos. Algo que quieran preguntar, que les haya hecho efecto. Bueno, hay un silencio terrible, así que, pero bueno, creo que es para que meditemos en esto y qué hermoso es saber que podemos, en cuanto a lo que implica, ¿no? Estas tres cosas, este mensaje, salvación y el consuelo, y en cuanto a la invitación a la santificación, ¿no? Allí en no descuidar la salvación. Así que cada uno podremos llegar tan lejos como querramos. Para el Señor Él quiere darnos todo, no tiene para privarnos absolutamente nada. Él no pone niveles de creyentes.
son hijos y todos pueden crecer. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta para hacer. Y si no, bueno, pasaremos a la parte de los motivos de oración. Y te voy a pedir a, no lo veo a Néstor, ¿dónde está? Se ve que Néstor tuvo problema con la conexión y se le cortó. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte. Si no hay preguntas, con una oración, y también vamos a después juntarnos para orar, ¿sí? Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias por lo que nos estás dando a través de tu palabra, y rogamos por todos los hermanos que queriendo estar en este lugar no lo pueden hacer, que después también puedan disfrutar de la grabación. Y también queremos clamar ante tu presencia para que tu palabra genere los cambios en nuestras vidas que estamos necesitando. Te adoramos y te damos gracias por tanto que haces, y acompáñanos y fortalécenos, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenía temor de terminar la oración solo, como me ha pasado más una vez, así que me escuchan nada más que en mi casa. Así que bueno, tratemos de buscar a alguien con quien orar en este tiempo. Lo hacemos por videollamada o por llamada simplemente, pero poder compartir este momento.